Amén. Madre, un pasito, por favor. Amén, mis hermanos. Tenemos el capítulo 6 de Gálatas, confiando en el Señor. Acabamos hoy con la lectura de este capítulo, de este libro. Amén. Recordando, hermanos, que nuestra intención es que la gente, las personas, los creyentes puedan oír la palabra. Amén. Y en lo que Dios nos conceda y nos permita poder compartir un poco el espíritu de esa porción, de esa escritura. Amén. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, y que confiando en que es Dios a través de su espíritu que va a producir en cada persona, a través del conocimiento y entendimiento, pues los cambios o lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Amén. Tratamos de no poner o de no crear mandamientos, sino dejando que sea el Espíritu Santo el que guíe a cada persona. Amén. Y hay que resaltar que nos enfocamos en su momento, en lo que está escrito. Amén. Puede ser que surjan otros temas, pero que nuestra intención es enfocarnos en lo que hoy está escrito. Amén. Dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 6. Dice: hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumpliréis así la ley del Mesías. Amén. Entonces, el mandato aquí es: Saulo viene hablando de las dificultades que causa la carne. Amén. Y de todos los problemas que pueden surgir cuando la persona o nosotros nos dejamos manejar por la carne o influir por la carne. Amén. Y entonces dejamos que los enojos, las iras, las contiendas y todas estas cosas pues produzca roces en nosotros. Amén. Y malentendidos, y eso pues nos roba la paz, nos roba la armonía. Amén. Entonces la intención de Saulo es reconocer primeramente de que debemos entender que como creyentes no estamos exentos de resbalar, de cometer errores. Amén. Y que lo mejor es que entendamos que van a haber errores. Amén. Que van a haber hermanos que van a cometer errores, o que nosotros mismos podemos también cometer errores. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar? ¿Cómo vamos a proceder con los errores, tanto de los demás como de los nuestros? Es lo que viene la exhortación, ¿verdad? Dice primeramente que restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. O sea, primeramente es la actitud con que yo o con que nosotros vamos a lidiar, o vamos a poder ayudar a alguien que ha cometido una falta, que ha resbalado, que ha caído. Amén. Y viene a nosotros. Puede ser que venga él mismo a comentárnoslo, buscando una guianza, una ayuda, buscando desahogar pues lo que le causa el haber cometido la falta. O puede ser que nos enteremos por boca de otros de que algo ha sucedido en la vida de una persona. Amén. Entonces la pregunta es que el espíritu de mansedumbre tiene que ver de que realmente nosotros podamos tener esa capacidad de que la persona pueda venir y que no reciba de nosotros una crítica ni un regaño, sino que más bien tratemos de exhortarle, amén, a través de la palabra, a través de la enseñanza de nuestro Señor y de la guianza del Espíritu, en amor, pues que hay que levantarse y hay que seguir. Lo importante es reconocer que se cometió la falta, y que eso es bueno, una buena señal. Cuando una persona reconoce que ha cometido una falta y realmente eso le ministra y le hace sentir mal, pues claramente significa de que el Espíritu está vivo en él. Amén. Y que eso lo debe motivar a decir, ¿sabe qué? Pues sí, resbalé, caí, pero vamos a levantarnos y a no permitir, a ser más conscientes de que no puedo descuidarme en esta área, de que no puedo ponerme en una condición en donde pueda volver otra vez a resbalar o pueda volver a caer. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque tristemente hay buenas personas que en el buen deseo que tratando de buscar agradar a Dios, de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios,
son muy poco pacientes o muy poco, ¿qué? Sensibles a los errores de otras personas. Amén. Y las personas a veces no vienen porque tienen temor de que si nos dicen algo, lo que les vamos es a regañar, a hacer sentir mal. Esta mañana leíamos en el proverbio que leyó el hermano, 22, ¿verdad? Algo que yo siempre me ha gustado, de que leí ese versículo me ministró. Dice, no quebrantéis no quebrantéis al... Ay, ¿cómo es la palabra, Señor? No, o sea, a la persona que viene dolida, amén, que viene necesitada, y viene a nosotros buscando un consuelo, una fortaleza, un consejo, una dirección. Sí, por favor. Dice, ni quebrantéis a la puerta al afligido, Ese. porque Yahweh juzgará la causa. Amén. Dice, ni quebrantéis en la puerta al afligido. Quiere decir que si alguien viene a ti en necesidad, entonces muchas veces la persona lo que recibe es regaño. Yo te lo dije, mira lo que te pasó, eso te pasa por esto. Entonces, en vez de hacerlo sentir, de fortalecerlo, de hacerlo sentir bien, de que estamos ahí para ayudarle, entonces lo que hacemos es quebrantarlo más. Amén. Y eso es lo que, fíjate que bien claro que la Escritura dice que Dios no pasará por alto eso. O sea, si usted quebranta a una persona que viene en necesidad en la puerta, en vez de ayudarle, de aconsejar, de guiarle, de exhortarle, de consolarle, y en vez de eso lo que hace es humillarle más, pues claramente Dios está velando, amén, y Dios también va a tener en cuenta esa actitud nuestra, amén. Entonces lo que la Escritura nos recomienda es, primeramente, cómo debemos manejar las cosas, amén. Tenemos que tener un corazón bondadoso, un corazón de tener compasivo para con las personas, pero también lo que va a dar fuerza a esa condición es el hecho de que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, yo debo tratar a mi hermano sabiendo que yo también puedo estar expuesto. Si Dios me quiere probar, si Dios quiere por un momento hacerme sentir que yo no soy tan fuerte como creo, o tan santo como yo me considero, o tan firme, entonces Dios también puede hacer de que yo tenga mi resbalón. ¿Para qué? Para avergonzarme. Amén. Para que sea más condescendiente con aquellos que también pueden caer en esa condición. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y esa es la parte que más se nos llama. Y luego el capítulo 2 dice, el versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley del Mesías. Quiere decir que en la medida que nosotros nos ayudamos unos a otros, que nos exhortamos, nos fortalecemos, nos consolamos, nos ayudamos, claramente vamos cumpliendo el amor al Señor, que es el amor, la ley del Mesías, que es el amor al prójimo. Amén. Porque el que ama a su prójimo, ¿qué dice la Escritura? Guarda la ley, guarda la Torah, guarda la instrucción. Amén. Y esto se aplica en el sentido, en el primer pacto había un mandamiento que decía que si uno del pueblo, un hermano tuyo venía a ti en necesidad, dice, no cierres el puño contra él. Amén. Sino que abre tu mano y ayúdale. Amén. Entonces lo que quiere decir la Escritura es que no podemos ser insensibles o no sentir empatía hacia la necesidad de aquellos que están en necesidad, que vienen a nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que nos manda, y en ese sentido, en la medida que nosotros realmente ayudamos a nuestro prójimo y cuidamos a nuestro prójimo, vamos cumpliendo la ley del Mesías, que es el amor al prójimo. Amén. Porque no podemos decir, como dice Santiago, si tu hermano viene a ti en necesidad, no le vas a decir, vete con Dios y no le ayudas. Amén. Porque entonces, ¿dónde está el amor? Amén. Entonces, el amor al prójimo significa que no solamente es tener buenos deseos, sino también ir a la acción. Amén. Y poder ayudar en lo que uno pueda. Amén. Tampoco vas a endeudarte para solucionar el problema a otra persona. Dice, porque si alguno supone que es algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. O sea, si alguno de nosotros comete el error, o una persona que es creyente que está procurando guardar el mandamiento de vivir en el Espíritu, de hacer las cosas bien, y porque lleva una vida bastante madura, bastante estable, bastante firme,
se le cruza en el pensamiento de que él ya es mejor que todos, o que somos mejor que todos, entonces dice que realmente se corre un peligro. Amén. Porque dice que siendo nada, porque en realidad toda la madurez que uno pueda alcanzar, toda la capacidad que uno pueda para vivir en el Espíritu, no es de uno. Recuerde el principio, porque dice que siendo nada, porque no depende, lo que yo he logrado, lo que hemos logrado, lo que logramos, no depende de nosotros, porque aún la Escritura dice que, porque es Dios el que pone el querer como Él, hacer. Amén. Entonces todo lo que logremos, lo logramos porque Dios nos ayuda, porque Dios nos fortalece en el Espíritu, porque Dios nos da la fuerza, la voluntad del Espíritu para caminar. Pero si Dios quita su ayuda, se demuestra nuestra caída, nuestra debilidad. Amén. Entonces, por eso dice que siendo nada, porque en realidad es no reconocer que el que nos sustenta es Dios, y el que nos guarda es Dios. Amén. Así que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro. O sea, si alguno realmente considera que ha logrado algo, pues considéralo mirándose a sí mismo, que cuánto Dios le ha ayudado a progresar, a avanzar, a caminar, pero no mirando el camino. Y esto nos recuerda lo que dijo el Mesías, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo ajeno cuando no sacas la viga que está en tu propio ojo? Amén. Luego dice, y el que es enseñado en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo enseña. Y aquí se los dejo a ustedes. Amén. A ver cómo lo interpretan. Amén. Claramente lo que está diciendo aquí. ¿Recuerdan el hecho por el cual Saulo mandó a recoger ofrendas para los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad? Porque hay un sentido de complementación. Amén. Y el creyente debe entender de que cada uno aporta lo que puede aportar y lo que Dios le concede aportar. Amén. Los de Jerusalén habían tomado el liderazgo de llevar el mensaje por todas partes, ¿verdad? Pero ahora están en necesidad. Entonces todos los que recibieron la palabra, todos los que recibieron la enseñanza, ahora escuchan que los de Jerusalén estaban ¿qué? En una condición difícil. Amén. ¿Y qué dice Saulo? Pues que así como ellos abundaron en bendición para sus vidas, llevando el mensaje y mandando el mensaje, así ustedes también aporten, ya no espiritualmente, sino materialmente, para las necesidades de ellos. Bendígalos materialmente y provéanles para sus necesidades. Y de esa forma, entonces, ellos también a la vez iban a bendecirle, dándole gracias a Dios por la ayuda que recibieron. Amén. Entonces, cada quien debe aportar algo para el bienestar de todos. Amén. Cada quien da de lo que Dios le da. Amén. Si espiritualmente bendices, bendiga espiritualmente. Si materialmente bendices, bendices materialmente. Cada quien conforme Dios le conceda bendecir. Amén. Dice, no os engañéis. Dios no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Amén. Claramente la enseñanza aquí es, nadie se puede burlar de Dios. Lo que hablamos antes, si alguien viene en necesidad, pues depende cómo nosotros actuemos, así también Dios ¿qué? Nos va también a tratar. Amén. Si quebrantamos a alguien en la puerta, pues así Dios también nos va a quebrantar a nosotros cuando vengamos a Él. Amén. Porque realmente nadie puede engañar a Dios. Y que toda acción realmente está bajo la supervisión ¿de quién? De Dios. Así que a veces somos entendidos en algunas cosas, pero no las practicamos. Porque dejamos que la carne se levante y traiga dudas, y traiga inquietudes, y traiga cuestionamientos, y entonces no se hace lo que el Espíritu nos guía a hacer. Amén. Porque a veces cuando alguien viene en necesidad, ¿qué es lo que la carne sale mismo? Pero si ve eso, le pasó porque no administró bien sus cosas, o porque se lo malgastó todo en placeres y en bienes, y ahora entonces sí tengo que ayudarle. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Viene del Espíritu de Dios o viene de la carne? Viene de la carne. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Ayúdale. Amén. No cuestiones.
simplemente ayúdale. Ahora, después viene la ¿qué? La exhortación, como le dijo el Mesías a aquel que lo curó, ¿verdad? Después se lo encontró en el templo y que le dijo, oye, mira, no peques más, no sé que te suceda algo, ¿qué? Pero en el momento que lo sanó, no le dijo nada. Simplemente lo sanó. Amén. Y el hombre se levantó y tranquilamente, pero después se lo encontró y ¿qué le dijo? Guárdate, cuídate. Amén. Entonces, así podemos hacer nosotros. Uno puede ayudar en el momento de decir, pero después podemos, ya como la cosa esté calmada y arreglada, o sea, que cuídate. Mira cómo administras tus cosas. Mira cómo haces las cosas ahora bien. Amén. Porque es una exhortación, no es un regaño, es una exhortación, es un consejo. Amén. Dice que porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces aquí depende de lo que cada quien, el creyente tiene que decidir de dónde quiere cosechar. En Romanos 8 nos dice porque la mente puesta en la carne trae la muerte y la mente puesta en el espíritu trae la vida. Aquí nos dice de que el que siembra para su carne cosechará ¿qué? Corrupción, o sea, no va a haber la vida. Que la corrupción, ¿qué significa? Que cuando tú mueres, tu cuerpo se corrompe y ya no hay esperanza de que vuelva otra vez ¿qué? A la vida. Mientras que dice que el espíritu cosechará vida eterna, que significa de que viene la posibilidad de resucitar para la vida. Amén. Y es aquí donde realmente hay que tener cuidado, porque en un mundo como el que vivimos ahora, donde hay tanta contaminación y tanta distracción y tanta sugestión, uno tiene que tener cuidado como creyente de como dice Saulo en otra parte, dice que seamos sabios y aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Dice la Escritura. ¿Cuál es el consejo? Usa bien tu tiempo, amén. No des tanta rienda a estar desocupado y con la mente desocupada, o a llenarla tanto de las cosas de este mundo. Hoy en día la televisión esclaviza mucho a la gente, amén. Y no solamente la televisión, la música, el internet. Hoy en día somos esclavos de cuanta cosa, del YouTube y un montón o sea, distracción es lo que no falta, amén. Pero a ver cómo nosotros, el consejo es cómo nosotros administramos bien el tiempo, amén, y a no dejarnos robar el tiempo, y más bien, tampoco uno puede vivir las 24 horas pensando en el espíritu, porque estamos ocupados, tenemos trabajo que hacer, pero en los tiempos que uno tiene descanso, debería ocupar la mente en ministrarse, en pensar un poco, en reflexionar, en meditar en lo que Dios le ha instruido y en las cosas que le pueden estar ocurriendo en la vida, amén, y mirar, analizar las cosas, meditar en las cosas, y así entonces ejercitar un poco el conocimiento, el entendimiento que Dios nos va dando, amén. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Y esto tiene que ver también con lo anterior. O sea, si una persona solamente se dedica a la codicia, a la avaricia, a la ambición del dinero, de ganar, pues ¿qué es lo que está cosechando? Corrupción, porque al fin y al cabo, ¿dónde queda todo lo que uno gane? Amén. Ahora, eso no quiere decir que no trabajamos y que Dios no puede proveerle a uno un poco más de lo que uno necesita, pero que esa no sea el espíritu de uno, ¿se entiende? El anhelo, la ambición de uno de trabajar y trabajar para acumular o para tener o para disfrutar, cuando realmente descuidamos un poco o mucho lo que es la parte espiritual. Amén. Así que dice el 10, así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Una de las cosas más difíciles que yo encuentro para la vida para una persona es muy fácil, para otras más difíciles, es el hecho de ayudar materialmente a otros. Son muy pocas las personas que tienen esa capacidad de despojarse y de ayudar sin condicionamientos y sin pensarlo mucho. Hay a otros que les cuesta, lo piensan 2 veces, hasta 3 veces poder hacer algo, amén. Entonces, lo que dice la Escritura es que en realidad el Espíritu nos va a llevar a ser ¿qué? A ser generosos, a ser bondadosos, amén. A poder compadecernos de las necesidades ajenas y ayudar,
Amén. La carne va a querer ponernos tropiezos, cuestionamientos y pensamientos que realmente nos van a detener de hacer lo que en el Espíritu queremos hacer. Amén. Pero es allí donde hay que saber bien, ser sabios y entender que al que debemos obedecer es el Espíritu y no a la carne. Amén. Versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo con mi mano. Todos los que desean tener buena apariencia en la carne, esos os obligan a circuncidaros solo para no ser perseguidos por causa de la cruz del Mesías. Antes de comentar esto, volviendo atrás, es bueno recordar que la libertad también incluye el hecho de poder despojarse uno. Y la carne lo que lleva es a esclavitud, a ser avaro, a ser codicioso, a retener y no a dar. Amén. Por eso dice la Escritura que es mejor dar que recibir. Pero a muchos nos gusta más recibir que dar. Amén. Amén. Ahora sí comentamos esto. Una cosa que dice Saulo aquí en cuanto a aquellos que estaban tratando de convencer o de persuadir a los Gálatas de que se circuncidaran. Dice, el motivo principal que él dice aquí es porque querían evitar la persecución. Fíjese bien, no era tanto que realmente quisieran que esta gente se iban a salvar porque se circuncidara y eso, sino que como los judíos estaban persiguiendo y los romanos estaban persiguiendo a los creyentes, los cristianos, entonces ellos era preferible circuncidarse y ahora entonces los judíos me dejan en paz. Amén. Y por eso era que perseguían a Saulo, aunque Saulo estaba ¿qué? Circuncidado. Fíjense que esto no lo habíamos analizado antes ni lo he visto antes, ¿verdad? Luego dice, solo para no ser perseguidos por causa de la cruz del Mesías. Y hoy en día, o mucho tiempo ha pasado eso, que muchas personas por evitar el ser perseguidos, o el sufrir la muerte, o el seguir su persecución, o sufrir cárcel, entonces ¿qué hacen? Deciden callarse, o deciden actuar como les demanda aquel que lo está persiguiendo. Amén. Hay gente que antiguamente, cuando la Iglesia Católica perseguía a los protestantes y perseguía a aquellos que se levantaron en contra de las doctrinas, a mucha gente los encarcelaron y los quemaron en las hogueras y todo eso, pero muchos, ¿qué hicieron? Se callaron. ¿Y por qué se callaron? Porque no querían terminar en una mazmorra, no querían terminar en una hoguera. Amén. Entonces muchas veces se hace o no se hace cosas simplemente por evitar el mal que viene por causa de la fe, de la verdad. Amén. Pero el que hace eso, entonces realmente, como dice la Escritura, están negando a la fe, están negando al Mesías, y así mismo el Mesías lo va a negar a ellos, porque ¿de qué sirve que yo salve mi vida si al final la pierdo? Amén. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, pero desean que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Fíjese bien cómo Saulo los acusa aquí, que todos aquellos que tienen la intención de que estos creyentes se circuncidaran y se sometieran a la Torá, primeramente era porque querían evitar la persecución. Amén. Pero segundo, los acusan de que en realidad ni ellos mismos guardaban ¿qué? La Torá. Amén. Entonces luego dice, pero jamás me suceda gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Una de las cosas que le puede pasar a un creyente hoy en día en cuestión del mundo es que para no granjearse la enemistad del mundo, uno se haga ¿qué? El de la vista gorda y no diga nada. Amén. Y no hable la Escritura, o no enseñe la Escritura, o no predique, o no haga lo que se deba hacer. Amén. Simplemente porque quiere pasarla bien con el mundo y con la familia y con los amigos y alrededores. Muchas personas prefieren callar porque saben que si hablan lo van a rechazar. Amén. Y muchos para no granjear el rechazo de su familia, sus amigos, entonces prefieren ¿qué? No sé, yo soy creyente, pero yo voy solito a la congregación y seguimos siendo amigos. Amén. Pero nunca decimos nada.
Amén. Claramente el que hace eso está poniéndose a juicio de Dios, porque Dios está viendo su corazón y está viendo su intención. Amén. Ahora también hay que tener cuidado de no ir a juzgar al mundo así a diestra y siniestra, sino que en el amor, en la mansedumbre, en la misericordia, pues llevar la palabra, amén, en la medida que Dios lo permita, y orándole al Señor para que nos dé espíritu de sabiduría para compartir el mensaje, amén. Porque uno puede ganarse enemigos no solamente por compartir el mensaje, sino que por la forma en que uno comparte el mensaje, amén. Dice el 15, porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. O sea, lo que importa en realidad para Saulo, que los Gálatas entiendan, es que no se trata de que sea circuncidado o no sea circuncidado. Lo que importa es que seas una nueva creación, que realmente Dios nos haya concedido nacer de nuevo. Eso es lo que importa, porque eso es lo que hace la diferencia. Porque al final eso es lo que va a hacer que uno pueda caminar en el Espíritu, no la circuncisión o la no circuncisión. Amén. Y luego dice, y todos los que caminen según esta norma, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Elohim, o el Israel de Dios. O sea, ¿cuál es la norma? Todos los que caminen según esta norma. O sea, según todo lo que él ha hablado en este libro, porque se lo está hablando a los Gálatas, ¿verdad? Después de haberles instruido, después de haberles hablado todo lo que les habló, entonces claramente dice, todos los que caminen según esto, pues paz para ellos y paz y misericordia sobre ellos y sobre Israel de Dios. De aquí en adelante dice, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Yeshua. Claramente le está diciendo, en base a lo que ha dicho, de que muchos, por evitar la persecución, entonces se circuncidaban o hacían que otros se circuncidaran. Amén. Pero dice él, la prueba de que yo estoy haciendo la voluntad de Dios es que en mi cuerpo llevo las marcas del servicio a Yeshua, y era todos los azotes y todas las pedradas y todos los maltratos que él había recibido por causa de llevar el evangelio. Amén. Y aun cuando él era circuncidado, él era perseguido, porque la interpretación de los judíos era que él estaba enseñando en contra de Dios y en contra de la Torá, cuando realmente lo que estaba enseñando era lo que el Mesías le había mandado a predicar. Amén. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Así que deseamos realmente que todo lo que hemos leído en este libro nos ayude realmente a entender cuál es el camino o la norma por la que debemos conducirnos. Amén. Y esta mañana hablamos de que claramente hablamos estas cosas de acuerdo al texto que estamos hablando, pero cada cosa se habla de acuerdo a la audiencia y de acuerdo al momento en que estamos hablando. Amén. Entonces, el mandamiento la exhortación en este libro es a permanecer en la libertad que Dios nos ha dado a través de la fe en Yeshua el Mesías. Libertad primeramente, de aquellos que nos quieren persuadir, de poner nuestra confianza en mandamientos de hombres, de que si hacemos eso o hacemos aquello, entonces eso nos va a hacer más salvos o no va a ser salvos, o que si no hacemos eso entonces no nos vamos a salvar. La otra es que nos guardemos de no esclavizarnos de nuestras propias ideas y pensamientos, de cómo nosotros interpretamos la salvación. Amén. Y tercero, de que nos mantengamos libres de la influencia de la carne o del asedio de la carne y de las tinieblas. Amén. Al no dejarnos esclavizar por los deseos y las pasiones de esta carne. Amén. Claramente el mantenernos libres de la carne significa también que uno aprenda a cómo caminar en contra de la carne. Amén. Caminar en el Espíritu. Y es interesante de que Saulo habla aquí en cuanto a ser dadivoso, a ayudar, porque a veces eso se toma como que está a disposición de uno si lo hago o no lo hago. Amén. Cuando realmente también uno puede esclavizarse de la carne al ser tacaño, al ser egoísta. Amén. Al no compadecerse de las necesidades de otros. Amén. Simplemente porque no quiere uno
despojarse de algo o de nada. Amén. Entonces, aún en eso uno no puede esclavizarse. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, porque a veces hay pensamientos que uno, si no los interpreta bien, puede uno también malinterpretarlos y al final venir a ser esclavo de algo que uno mismo justifica porque cree que eso es lo correcto. Amén. Entonces vamos a parar allí, mis hermanos, y damos gracias al Señor que podemos terminar este libro. Amén. Ya el próximo libro será el libro de Efesios. Amén.